El debate sobre la energía nuclear lleva muchísimos años sobre la mesa y a raíz del accidente de Fukushima, el segundo más grave de todos los tiempos, muchos países volvieron a replantearse qué hacer. Desde hace poco, Japón se ha sumado a la lista de los que han parado sus centrales. ¿España debe seguir su ejemplo? Hoy les invitamos a conocer qué importancia tendría tomar esa decisión. Bienvenidos a la aventura del saber. El responsable de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, tiene una opinión clarísima respecto a este tema. Y nosotros hoy le vamos a pedir todo tipo de argumentos para ver si podemos o no compartirla. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a empezar de cero, si te parece, por contar qué pasaría en términos de suministro si aquí en España le diéramos la espalda a la energía nuclear. ¿Qué pasaría, qué le pasaría al usuario, al ciudadano de a pie? Bueno, pues en realidad no pasaría absolutamente nada. En España hay suficiente potencia instalada como para que pudiéramos prescindir tranquilamente de los 7.700 megavatios nucleares sin que el suministro peligrase lo más mínimo. Lo que ocurre es que, claro, habría que suplir esa energía que hoy dan las nucleares con otras fuentes, que sería sobre todo gas natural, y esto pues haría que aumentasen ligeramente las emisiones de dióxido de carbono, pero desde el punto de vista de garantía de suministro no pasaría absolutamente nada, tenemos potencia suficiente. El caso de Japón nos debe parecer interesante por muchos motivos, pero entre otras cosas porque era una potencia muy nuclear, Sí. lo ha sido. Para que nos hagamos una idea de lo que aportaba la energía nuclear al mix en Japón y lo que aporta aquí en España, y podamos comparar un país con otro. Pues sí, en Japón, que es uno de los países más nuclearizados del mundo, tenemos un 35% en números redondos de aportación nuclear a la electricidad, no a la energía total, pero sí a la electricidad, y en España pues varía entre el 18 y el 20%. Japón también tiene parados todos sus reactores nucleares, es decir, para ellos era más difícil que para nosotros prescindir de esa fuente de energía y lo han hecho también tranquilamente sin que peligre en absoluto el suministro. Todo esto se ha hecho al calor del debate que se abrió con el accidente de Fukushima. En efecto, en efecto. ¿Que podemos decir que ya está bajo control? Pues no podemos decir que esté bajo control en el sentido de que estén ya cerradas todas las fugas radiactivas. Sí en el sentido de que no cabe esperar sorpresas desagradables de los reactores. Hay un problema todavía por resolver grave a corto plazo, y es el reactor número 4, que no tenía no estaba en funcionamiento cuando se produjo el accidente, pues sufrió muchos daños por un incendio en la piscina. Este reactor tiene muchas fisuras y los expertos dudan de su integridad. Si ahora se produjera un terremoto, no hace falta que sea de grado 9, como ocurrió el 11 de marzo, sino pues, de un grado, digamos, normal en Japón, ¿no? 5, ese reactor se desplomaría. Eso es un problema muy grave que los expertos tienen que solucionar a corto plazo. A largo plazo, pues obviamente hay que clausurar todos los reactores y eso no se sabe todavía cómo se va a hacer. Y en cuestión, digamos, de tareas cotidianas, pues ellos siguen tapando boquetes de los reactores, de las tuberías, etcétera, para disminuir al máximo el inventario radiactivo que se fugue hacia el exterior. ¿Los ciudadanos están concienciados en Japón de que esto puede pasar? De que ante un eventual terremoto, que tenemos que tener en cuenta que en Japón son relativamente frecuentes, que no hablamos de un acontecimiento totalmente aislado, que podría tener consecuencias increíblemente peligrosas? Pues sí, ellos están muy pendientes de esto, efectivamente. Un problema gravísimo es que la ciudad de Tokio, que es básicamente inevacuable, estamos hablando de una ciudad de más de 30 millones de habitantes, está a 250 kilómetros al sur de Fukushima. Cuando se produjo el accidente, los vientos soplaron hacia el norte y afortunadamente no hubo que evacuar Tokio, porque eso habría sido una catástrofe. Entonces, hoy en día, ellos están muy preocupados por este hecho y siguiendo muy de cerca qué es lo que pasa con ese reactor, el reactor número 4. Y tal es así que, según se han ido parando centrales nucleares para labores de mantenimiento, recarga, labores rutinarias, pues los prefectos de las diferentes provincias no han permitido que esas centrales se reinicien. Y eso ha hecho pues eso, que Japón viva sin energía nuclear unos meses, siga viviendo sin ningún problema durante unos meses. Que era algo impensable hace unos años que esto sucediera. Impensable hace 2 años. Seguiremos profundizando en este tema. Hemos hablado, Francisco, hemos hablado en más de una ocasión de los peligros que implica la energía nuclear, pero no solo de los inmediatos y de los visibles, y en eso siempre, bueno, acabamos hablando de los residuos. ¿Qué se sabe de ese tipo de residuos? Bueno, los residuos que generan las centrales nucleares, los de alta actividad, pues son sustancias que permanecen tóxicas, permanecen radiactivas durante cientos de miles de años
y no tenemos ninguna solución definitiva para gestionar estas sustancias. La prueba de esto es que si miramos las opciones que están tomando los diferentes países de nuestro entorno, ¿no?, de Europa, pues hay una absoluta falta de consenso, ¿eh? En algunos sitios hay almacenamiento en superficie, en seco, en cada emplazamiento, en cada central nuclear. En otros hay un emplazamiento único para todos ellos enterrado, en otros en seco, en otros hay un emplazamiento en superficie en piscina. En España se ha optado por construir un almacén transitorio centralizado que se va a hacer en Villar de Cañas, en Cuenca, si es que no conseguimos impedirlo, y se ha optado, como digo, por un modelo muy similar al que hay en Holanda, que es un emplazamiento en superficie en seco con una bóveda de hormigón. Pero el problema es que esto lo único que hace es que, si no ocurre ningún accidente, esperemos que no, pues que se aplaza el problema 60 años para que sean las generaciones venideras las que tengan que afrontarlo. Que tomar decisiones y que pueden cambiar de línea estratégica o no. El problema es que cuando se tiene digamos, que resolver un problema científico como este, un problema técnico como este, pues no está garantizado que puedas encontrar la solución. Quizá en 1000 años alguien la encuentre, quizá no, quizá en 2000, quizá en 300.000. Y ese es digamos, uno de los problemas más graves de la gestión de los residuos. No puedes garantizar que una obra humana, sea la que sea, dure más allá, bueno, dure 250.000 años, que sería el tiempo necesario para mantener estas sustancias a buen recaudo. Y entonces estamos todos trabajando para que a corto plazo se nos ocurra algo para ver qué es lo que se puede hacer. Volviendo a Fukushima y al problema de la radioactividad, hay estudios que revelan que se han encontrado restos, ¿no?, o muestras de radioactividad, por ejemplo, en la orina de los niños, en la leche materna. Exacto. Ya ni siquiera hablamos en la carne, en el pescado, focos a miles de kilómetros, hablamos de cosas bueno, que realmente sorprenden y que no siempre se cuentan, ¿no?, en los medios de comunicación. Pues en efecto se han evacuado a unas decenas de miles de personas, ¿no?, unas 100.000 personas aproximadamente, en un radio de 30 kilómetros en torno a la central. Estas personas están lejos ya de la fuente radiactiva principal, pero claro, durante mucho tiempo se han producido escapes, tanto al mar como escapes por el aire, es decir, la nube radiactiva estuvo viajando prácticamente pues, 120 kilómetros de distancia. Luego hay mucha gente que se ha irradiado, se han contaminado los campos. Aunque pongas muchísimo cuidado en mantener a las personas fuera de la nube radiactiva, el ambiente se ha contaminado. Se han contaminado las espinacas, el arroz, la ternera, el pescado, las algas. Hay algunos ríos en la zona que también se han contaminado. Entonces, quieras que no, estas personas finalmente van a ingerir algún alimento, van a beber agua, van a respirar polvo. Y ese es el hecho es que, como tú misma decías, ¿no?, se ha encontrado la leche materna, que es algo gravísimo, ¿no?, porque cuando un niño está creciendo es cuando tiene un metabolismo más rápido, cuando se pueden producir más mutaciones, es algo grave. Y es algo que no se sabe qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar. Digamos, las dimensiones de las dosis radiactivas, ¿no?, el tamaño de las dosis radiactivas que está recibiendo la población, cabe esperar que estos efectos sean más virulentos en 10 años, entre 10 y 20 años después del accidente. Esto es un problema también grave, ¿no?, porque un efecto que percibes inmediatamente, pues estás en guardia, puedes actuar, pero de aquí a 10 años o a 20 años, bueno, pues qué es lo que se hará, qué es lo que sabremos, qué es lo que no sabremos. Parece que minimiza el problema porque no vemos las consecuencias a corto plazo. Exactamente. Y es verdad que en España también se han encontrado pequeñas dosis de radioactividad. Sí, a España llegó la nube radiactiva, sobre todo se detectó en la zona de Extremadura, llegó la nube radiactiva. En Estados Unidos recibieron bastante más en la zona de California, pero sí, en España llegó. Las dosis en España, la verdad, son despreciables, ¿no? Se confunden con las dosis naturales de radioactividad, que no hay que olvidar que también estamos sometidos a dosis naturales, ¿no? Pero esto lo que demuestra de alguna manera, como ya se vio en Chernóbil, por cierto, es que la radioactividad no conoce fronteras y lo que se hace mal en un sitio puede repercutir al resto del mundo, ¿no? Es otro de los problemas de la globalización, de hecho. Y en el caso de la energía nuclear es clarísimo, clarísimo. Un nuevo alto en el camino y volvemos enseguida en cuanto les hagamos la recomendación de lectura del día. Personal respecto a la posibilidad de decir adiós a la energía nuclear o no. Por ejemplo, yo he leído varios artículos que dicen que tenemos que tener en cuenta, Francisco, que los accidentes son irrepetibles porque siempre se va aprendiendo y la tecnología se va ajustando a lo que ya ha sucedido de manera que no vuelva a suceder. ¿Esto nos debe tranquilizar? Yo creo que los hechos demuestran que no. Es cierto que cada accidente que se produce se estudia, se ve por qué se ha producido, se intenta poner remedio tanto en los reactores nucleares que funcionan como en los que se están diseñando. Pero a pesar de este hecho, tenemos un accidente tras otro. Harrisburg, año 79, se aprenden las lecciones.
Chernobyl, año 86, se dice que se aprenden las lecciones. Fukushima, 2011, se dice que se aprenden las lecciones. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aprendiendo? Yo creo que el problema es que estamos buscando la perfección y nosotros no somos ángeles, somos humanos, siempre va a haber algo imperfecto y por pequeño que sea ese algo, pues las consecuencias son tan terribles que yo creo que lo sensato es olvidarse. No podemos estar jugando con una tecnología tan peligrosa donde un pequeño fallo dé lugar a unas consecuencias catastróficas. El accidente de Chernóbil conmocionó al mundo. Yo me atrevería a decir que más que Fukushima. Yo no sé si porque fue mucho más grave. ¿Podemos comparar estos accidentes? Pues sí se pueden comparar, a pesar de todo lo que se ha dicho. Ciertamente fue más grave el accidente de Chernóbil porque se salió al medio ambiente pues 5 o 4 veces más radiactividad que en Fukushima. Sin embargo, el de Fukushima sí que va a afectar mucho más a la industria nuclear, por dos hechos muy importantes. Uno, porque se produce en Japón, que es una potencia tecnológica de primer orden, a diferencia de Chernóbil, que era en la antigua Unión Soviética, que ya estaba en crisis. Y dos, porque se produce por un hecho externo a la central. Chernóbil se produce por un hecho interno, o Harrisburg también por un hecho interno. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que tener en cuenta todo lo que puede pasar fuera de tu central. Eso es imposible. Es decir, uno no puede prever si va a chocar un avión, si va a chocar un camión, si va a haber un terremoto, si va a haber un tsunami, un huracán. No puedes prever todo lo que puede pasar en el mundo. Es decir, la seguridad nuclear por primera vez afronta un reto que yo creo que es insuperable. La opinión pública creo que está afectada por el accidente, pero la industria nuclear muchísimo más. Fukushima ha hecho mucho más daño y va a hacer mucho más daño a la industria nuclear que lo hizo en su día Chernóbil. Y sin embargo mucha gente dirá que por qué las localidades, por ejemplo, donde hay centrales nucleares, bueno, se muestran a favor de que continúen allí. ¿Tiene alguna explicación que el resto de la sociedad no conoce? Absolutamente tiene una explicación. Además de los beneficios que una actividad industrial da a una localidad, ¿no? El pagar el IBI, el impuesto de sociedades económicas, los puestos de trabajo que genera, la industria nuclear en España tiene una característica más y es que recibes unas subvenciones millonarias de Enresa, la empresa de residuos radiactivos, sociedad anónima. Cada año se caen literalmente, llueve literalmente sobre las zonas nucleares entre 10 y 12 millones de euros. Estás hablando de pueblecitos de unos pocos cientos de habitantes que caen, pero dinero a raudales. Es decir, que, entonces, claro, dile a esa gente que no asuma ese riesgo, ¿no? Ellos pueden pensar, bueno, yo asumo un riesgo, pero este dinero, desde luego, me compensa. Revierte en mí, ¿no? Eso es. ¿Y cuál sería la opción más justa, a tu modo de ver? Que hubiera, por ejemplo, un referéndum que los españoles pudiéramos decir sí o no a la energía nuclear. Hace mucho tiempo que reclamamos ya esa consulta. Estamos debatiendo, siempre se dice, hay que reabrir el debate nuclear. Digo, bueno, es que el debate no puede estar ya más abierto. Estamos debatiendo permanentemente, yendo a los debates permanentemente y jamás se ha preguntado a la población. Se hacen encuestas y las encuestas son muy tozudas. La gente en España es contraria a la energía nuclear, salvo, como tú mismo has dicho, cerca de las propias centrales, ¿no? Entonces, pues pregúntese, seamos demócratas y pregúntese y a ver qué dice la gente y hagamos eso. En Italia hubo un referéndum. Y salió no. Y salió no. En Suecia hubo un referéndum, es decir, no sería el primero ni el último referéndum sobre este tema, ¿no? Y ya está, se pregunta, se ve lo que sale y se acata. Bueno, quizás lo veamos, ¿no? Pues yo tengo dudas, sinceramente. Bueno, gracias, Francisco, por habernos acompañado. La temporada que viene esperamos encontrar excusa para que nos visiten. Yo encantado de venir, pero espero que no sea por otro accidente nuclear. Eso, que sea por otro motivo. Muy bien, gracias.